Hay libros con los que aprendo más que incluso en las clases de historia de la escuela. Hoy vamos a hablar de Bajo el Espino, que me lleva hasta Irlanda, o La Maldición Veneciana, que me lleva hasta Venecia. Hoy vamos a hablar de libros que tratan sobre viajes. Bienvenidos a La Retaíla. ¿Por qué me ha impactado Bajo el Espino? Que, por cierto, está editado por el Fondo de Cultura Económica. Porque es un libro que habla de un viaje, pero no es un viaje fantástico o alegre. Es un viaje terrible que se desarrolla durante un periodo al que llamaron la Gran Hambruna en Irlanda, de 1845 a 1850. Y es que ahí me ven investigando sobre Irlanda, la alimentación básica en ese entonces, y esa estaba basada en la papa. Esa la cosechaban en pequeñas parcelas. Lo malo es que hubo un tiempo en el que empezó a llover muchísimo y cuando las familias salieron a recoger sus cosechas, estas ya estaban podridas y muchísimas familias murieron de hambre. Este es el periodo al que llamaron la Gran Hambruna. ¿Y por qué la autora Marita Conlon McKenna decidió escribir un libro de un periodo que se desarrolló hace tantos años? Pues dice que ella estaba escuchando las noticias y oyó que habían encontrado la tumba de un niño que vivió en el periodo de la Gran Hambruna. Fue entonces cuando se le ocurrió hacer esta historia, que por cierto es parte de una trilogía, pero en español solo está publicada la primera parte. La trilogía se llama Los niños de la hambruna. Por ejemplo, en este capítulo que se llama Nada que comer, veamos el ambiente en el que se desarrolla la historia y el estilo de la autora. ¿Creen que no veo a Peggy cómo le saltan los ojos de la cara y que tiene los brazos y las piernas como palillos? Y a Michael, mi hombrecito, que apenas sí puede levantar la canasta de tepe y ni siquiera tiene fuerzas para caminar unos kilómetros hasta el río y tratar de pescar algo. Y a Ailey, mi niña dorada, que está consumida de tanto preocuparse. Ahora escuchen. Esta es una lectura que de verdad me estrujó por dentro, como si fuera un papel. Una lectura que me llevó a valorar más a la familia o a la tierra, lo que nos da la tierra. Porque por más normal que nos parezca todo lo que nos rodea, hay personas que están penando cada pedazo de comida que se llevan a la boca. Además, esto lo relacioné con un tema que estaba viendo en historia y me puse a pensar por qué las materias como español o historia no se relacionan para ponernos este tipo de lecturas que nos contextualizan más en el tema. Más allá de un libro que solo nos cuenta la historia, esto nos hace vivirlo y ponernos en los zapatos de los niños y adultos que lo vivieron. En conclusión, este es un libro que en sus 118 páginas motiva la investigación. Les digo que ya terminé leyendo sobre Irlanda y la verdad me quedé encantada con su historia. Es un libro que de verdad habla de un periodo histórico muy doloroso, pero por el estilo en que está escrito no vas a querer parar de leer. Ahora hablaremos de La Maldición Veneciana de Editorial SM por Janine Wilk. Desde el primer capítulo te das cuenta que este no es un libro común. Para mí es como un libro abanico porque empieza mostrándote muchísimas situaciones diferentes que después se van intercalando. Y no es una lectura infantil, aunque su protagonista no es adulta. El primer capítulo se desarrolla en el siglo XVII, el año 1618. Sofía es una niña que reside en un orfanato y Rafael lleva un saco con un círculo amarillo que lo identifica como judío. Ya sonaron las campanadas y él no está en el gueto, y estar fuera de sus áreas a deshoras los hará encontrarse con un ser espeluznante. La descripción y ambientación de este primer capítulo, les voy a ser sincera, yo soy muy miedosa, pero este en serio me dio miedo. ¿Será real la leyenda de Dogs el ciego que tiene las manos manchadas de sangre? Solo en este primer capítulo, 2 niños en peligro, un ser espeluznante que lo pienso y me da pesadillas, y una maldición. Pero por si esto fuera poco, 4 siglos más tarde nos reunimos con Francesca. Ella es descendiente de los Medici y ahí me ven investigando quiénes eran los Medici, pero ese ya es otro tema. Y vive en Alemania, pero su familia materna vive en Venecia. Su abuela le dice que tiene que ir a Venecia por un asunto muy importante, pero tiene que viajar sola. Además, el libro enlaza muchísimos elementos externos. Menciona a Goethe, a Charles Dickens, a Tiziano el pintor y un libro maldito que tiene un papel muy importante. Si has leído a Lovecraft, sabes de qué estoy hablando. Además, me remitió a la música de Vivaldi. Escuchemos. Y ya. Y te confronta con la relación que tengas con tus padres, con tus abuelos, con tus primos. Además, vas a sentir ese miedo que o te frena o te empuja.
a leer. Es el libro con más propuestas externas que he leído en el año. Además de que te confronta con otros puntos de vista, como la opinión que tiene la abuela Fiorella, un personaje que tienes que descubrir, sobre la lectura. Los libros solo son útiles para quienes son demasiado estúpidos como para aprender de sus propias experiencias, explicó Fiorella, totalmente convencida. Por eso necesitan un autor que les dé masticadas sus enseñanzas de la vida a lo largo de cientos de páginas como si fueran vacas. Ay, perdón. Por este libro he decidido seguir a la autora Janine Wilk. Y es que me sorprende que en 261 páginas te llene de terror, suspenso o intriga y además nunca te esperas todo lo que va a ir descubriendo Francesca en todo este viaje. Si te gustan las historias ficticias que se anclan en la realidad, no te pierdas Los viajes de Bajo el Espino y La maldición veneciana.